¿Qué es la era mesiánica? La era mesiánica es cuando todos los sodot, los grandes secretos, se puedan revelar. Y en la Kabbalah permanentemente se están revelando secretos que se adelantan a la ciencia. Vuelvo a reiterar, no hay ningún tipo de soberbia en decir se adelantan a la ciencia, sino lo que yo creo es que a veces a los científicos habría que hacerles abrir los ojos para que tomen a la espiritualidad muy en serio, porque la espiritualidad viene hablando hace siglos de cuestiones que ellos mismos están probando hoy, ¿no? Es decir, que hoy se está probando cuestiones que nosotros ya venimos hablando de hace siglos. Me parece que todavía este campo de la Kabbalah está en pañales, es decir, hay mucho material que todavía no hemos leído, que no hemos analizado. Muchas veces yo pienso en la cosmología de Luria, porque cuídate, fíjate, ¿no? Lo que tú has dicho al principio de nuestro encuentro, que me parece clave, que hay que analizarlo con tranquilidad. Y es cuando tú dices que somos ese fractal de la Ein Sof, ¿no? Como ese punto que está viniendo y está conectado con la Ein Sof. Mira, cuando nosotros analizamos en la Kabbalah los universos yuxtapuestos, es decir, Asiá y Yetzirah Briá, fíjate lo que estamos haciendo. Asiá es la materia encadenada al mundo psíquico y encadenado al mundo cosmogónico y encadenado al Adam Kadmon, a la Ein Sof Atzilut, ¿no? Entonces, estamos encadenándonos a través de los vacíos, donde a través del vacío del teom de cada uno de los universos está bajando información. Entonces, nuestra alma, nuestro ruach, encadenado a la Neshama y encadenado a la Hayá, está encadenado a través del vacío a toda la cadena de concatenaciones que hay a partir del Tzimtzum, como se creó el universo. Con lo cual estamos diciendo que la información cosmogónica, vía cono, va bajando hacia nosotros y a cada uno de nosotros. Entonces, si tuviéramos esta perspectiva de que somos entes cosmogónicos y no psicológicos cerrados, porque aquí hay una cuestión de la subjetividad o no subjetividad. Es que, claro que hay subjetividad en el mundo inferior, porque la subjetividad es un instrumento al servicio de la información de la Ein Sof, ¿no? Pero hay que tomar conciencia del aspecto cosmogónico que tenemos, porque esto nos lleva al Tikkun Olam. Es decir, la pregunta es qué yo voy a aportar de información a este mundo que va a hacer que cuando yo me vaya de la materia voy a dejar este mundo mejor, porque al final todos nos vamos a ir de la materia, y entonces la cuestión es qué vamos a aportar a los que van a quedar aquí encarnando en el mundo de la materia, ¿no? Es decir, porque las energías ayudamos encarnadas o ayudamos desencarnadas, pero la ayuda siempre está, siempre estamos como ayudando, del Olam Abba, como decimos, y del Olam Acá, como se lo digo a mis alumnos, es decir, del Olam de este lado, ¿no? Es decir, del Olam AC y del Olam Abba. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, también, ¿qué me aporta? ¿Qué hace? Abre otro tema, quizás mucho más grande, quizás para otro encuentro, ¿no? ¿Qué hacemos con la información que nos envían? Y también hay otro aspecto que quizás habría que analizar, cuando hay confusión en la información que nos envían. Porque no siempre la información que se envía, nosotros tenemos un clic, un receptor para captar esa información. Hay mucha confusión, hay mucha gente que se le reitera un número durante años y no logra captar esa información. No es muchas veces una información tan directa para que la gente la pueda comprender. A veces es una información muy simbólica, ¿no? Sí, habría que hablar ahí entonces un poquito, ¿no? Sobre cómo se comunican los espíritus. Ese es otro tema. Por eso te digo, es decir, cuidado, porque mucha gente quiere comprender el mensaje y a veces esa comunicación del espíritu del otro lado hacia aquí no es tan clara. Yo calculo que el espíritu del otro lado lo debe tener muy claro. El que no lo tiene claro es el receptor. Es decir, yo me imagino al espíritu del otro lado desesperado diciéndole, a ver, que entienda lo que le quiero decir. Es decir, para mí los espíritus del otro lado deben decir, esta gente está tan materializada que no le entra la información, ¿no? Me gusta ese tema. De hecho, no sé qué te parece si quizás en el próximo encuentro seguimos andando con esta parte sobre cómo se comunican, ¿no? Esos seres con nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces eso mismo, viene un familiar, tienen sueños, sienten olores, sensaciones, y la gente a veces no entiende
qué significan esas cosas, o a veces entienden pero parcialmente. Y lo interesante otra vez de estas cosas, que hay que hacer una diferencia. Estos no es igual de la gente que está buscando experiencia y estar viendo espíritus, que ese camino existe. Lo que estamos hablando acá es cuando uno recibe información, que ojo, constantemente estamos recibiendo información, solo que nuestra antena como que no tiene todavía la frecuencia para captar o conectar en sincronía, como toda esa cadena, para poder coger la señal. Pero estamos recibiendo información. Bueno, por ese motivo estudiamos Kabbalah. Yo creo que la Kabbalah es la decodificación de la información.